Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la segunda sesión. Otra vez les agradecemos este tiempo. A veces el viernes es un día complicado, ¿no? Porque muchas veces pasa que todos quieren para el viernes, ¿no? Y se nos complica y después de eso venir a un entrenamiento es pues complicado, ¿no? Entonces, vamos a entrar este día de lleno a la revisión de la norma, a todos los componentes de la norma. Un poquito para recordar, hemos estado viendo en qué se basa la administración de el cumplimiento de las buenas prácticas en Bolivia. Hemos visto la legislación eh, relacionada también. Hemos visto también la importancia del almacén en la cadena de abastecimiento, en la cadena de suministros. Y ahora, revisando esto, sí quisiera ustedes que han estado ya con una primera visita, que puedan hacer cualquier consulta, ¿no? Hacer alguna duda. La norma no, hay cosas que no están explícitamente dichas y cuando viene la autoridad a visitarnos, a veces nos piden cosas que no están escritas en la norma, ¿no? Entonces, yo he entendido que han tenido ya una primera visita y me imagino que están haciendo esas modificaciones, esas mejoras, han debido encontrar algunas observaciones y van a esperar una segunda programación, ¿no? Para que luego de eso, de haber subsanado lo que se ha observado, ya puedan terminar y emitir el certificado, ¿no? ¿Alguno de ustedes ya ha sido parte de algún proceso de certificación, de recertificación? De BPAs, perdón, de BPMs. De BPM. Gabriela, ¿no? Sí. Ya. Bueno, de BPMs es un poco más complicado, ¿no? Cuando hablamos de manufactura, hay varios otros aspectos, ¿no? Sobre la producción de los productos de acuerdo a su forma farmacéutica, de las buenas prácticas de laboratorio. Entonces, como les comentaba yo, esto es la última parte. Así que vamos a comenzar. Ya, hablando del personal, hay un concepto que habla de que las compañías, los procesos funcionan en base a tres pilares, ¿no? ¿Ya? Las personas, los procedimientos y la tecnología, ¿no? Entonces, y lo que nos diferencia de una compañía a otra, yo entendería que para Hansa quizás su competencia es HP Medical, quizás Gedesa puede ser, eh, y quizá alguna otra más. Pero la diferencia entre ellos y ustedes son las personas, ¿no? Entonces, el personal es la base de cualquier proceso, de cualquier compañía, de cualquier estrategia, de cualquier implementación, de cualquier certificación. Esa es la base y ahí es donde tenemos que trabajar bastante y no una sola vez, ¿no? Vamos a revisar que, por ejemplo, la capacitación tiene que ser continua, ¿no? Estamos revisando la norma, pero al menos una vez al año y tenemos que refrescar todo esto, ¿no? Y tenemos que registrarlo y de ese modo tenemos que comprobar. Del mismo modo tenemos que hacer con procesos específicos, ¿no? De
de registro y de las otras tareas que hemos visto, ¿no? Que se desarrollan en el almacén, ¿no? Entonces, habla la norma de que respecto al personal, eh, quien da la cara ante la autoridad, quien es responsable ante la autoridad, es un profesional farmacéutico, ¿no? Un bioquímico farmacéutico, un farmacéutico, es el director técnico o la regente farmacéutica, ¿no? En este caso, si no me equivoco, es Gabriela, ¿no? Entonces, si bien podemos tener quizás jefaturas de almacenes, supervisores de almacenes, quien da la cara ante la autoridad es la regencia farmacéutica, ¿no? Ella está acreditada, esa persona está acreditada, están sus documentos ahí, es una persona colegiada y es quien nos representa ante la autoridad, ¿no? Entonces habla la norma de que tiene que haber una cantidad suficiente de personas de acuerdo a las tareas, ¿no? No se puede, no se pueden sobrecargar. Estas personas tienen que tener funciones definidas, funciones que no se pueden solapar y funciones que tienen que estar registradas en el manual de funciones, ¿no? La última disposición del Ministerio de Trabajo habla de que no pueden haber ambigüedades en los manuales de funciones, ¿no? Y algunos de ustedes han debido revisar y quizás su manual de funciones actual dice, por ejemplo, lista todas las tareas, las funciones de cada uno de nosotros, y al final dice, ¿no? Que algunas otras más o que no están incluidas en este manual o muchas otras que no son enunciativas, ¿no? No son limitativas las que están descritas ahí, ¿no? El ministerio respecto a esto habla de que es ambiguo el trato que se le está dando al trabajador y que debería estar descrito en el manual todas las funciones, incluso aquellas que por temas de rotación, por temas de suplencia, tendría que cubrir eventualmente, ¿no? Entonces, eh, las personas tienen que saber exactamente lo que hacen y tiene que haber eh, un número adecuado de personas y habla la norma de que tiene que estar, ese número de personas tiene que estar calificado, ¿no? Les vuelvo a decir, quien da la cara, quien es responsable ante la autoridad es el profesional bioquímico, farmacéutico, químico farmacéutico o farmacéutico, ¿no? ¿Ya? Mm, como les decía, además del manual de funciones, hay a veces, de acuerdo a las tareas, instructivos, ¿no? Que tiene que estar explícitamente descritos, ¿no? Em, habla de que el personal tiene que comunicar. Esta es una parte bien importante, ¿no? El personal debe informar a su superior, dice, ¿no? Acerca de cualquier aspecto relacionado a la norma que no esté cumpliéndose, ¿no? O que impida el cumplimiento de las buenas prácticas, ¿no? Entonces, a veces sucede que nuestros almacenes, nosotros estamos haciendo procesos administrativos, ¿no? Estamos ingresando producto o estamos haciendo algún trámite afuera con la autoridad. No estamos todo el tiempo en, en las áreas. Por eso es importante que las personas que nos colaboran, las personas que estamos trabajando en piso, digamos, las personas que están realizando las tareas, los auxiliares de almacén, los asistentes de almacén, los almacenistas, el nombre que tengan, tienen que informar, es su obligación informar. Porque, por ejemplo,
ha pasado a veces que tenemos una autoinspección, una visita y nos damos cuenta que hay una gotera, ¿no? Entonces, y nosotros que no estamos siempre hasta el fondo, digamos, del almacén, no lo vemos porque no pasamos por ahí todo el tiempo. Pero la persona que todos los días circula por las áreas, registra no sé, pues la temperatura, recibe el producto, traslada, lo ubica, saben si es que algo está fallando, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura, es importante que ellos avisen si hay alguna gotera, si está el piso, a veces con el uso de los equipos de traslado de movimiento, los apiladores, los montacargas, los transpalets, y se va dañando el piso, ¿no? Em, Puede ser que se haya golpeado alguna pared con los pales, ¿no? Tratando de apoyarlo, o se ha golpeado con fuerza, entonces ujú. Eh, puede ser que no se esté registrando, digamos, la limpieza, ¿no? La persona encargada de la limpieza no haya registrado ese día. O puede ser que algún compañero no esté incumpliendo alguna parte de la norma. Entonces, es importante que podamos comunicar eso para que se pueda resolver, ¿no? Em, si no recibimos esa información, es difícil que podamos solucionar un problema del que no estamos notificados, ¿no? Y ahí un poquito surge en los equipos em, la duda de que si lo comunico, quizá mis compañeros, ¿no? Van a decir que yo soy, no sé, pues yo soy el que lleva el chisme o el que trata de comentar y generar mal ambiente. Yo les vuelvo a decir, la norma explícitamente nos dice que tenemos la obligación de informar a un superior acerca de las instalaciones, los equipos, el personal, cualquier aspecto que pueda influir negativamente en la calidad, ¿no? Y el cumplimiento de las buenas prácticas. No sé, pues si una balanza está empezando a chispear, si el cable está calentando, si el transpalet hidráulico ya no eleva, digamos, el pallet, todas esas cosas tienen que informarse para que puedan corregirse. Y les vuelvo a decir, incluso si hay algún incumplimiento de algún compañero, ¿no? Eh, lo que se busca aquí es que todo el tiempo nos acostumbremos a cumplir y a hacer cumplir eh, la norma, ¿no? Esa parte es importante y no tenemos que dejar pasar, ¿no? En esta época de lluvia es donde a veces, por ejemplo, se notan las goteras, ¿no? En las instalaciones. Em, o vaciamos un rack, o cuando movemos un pallet, hay cierta filtración, hay humedad y se está levantando la pintura, ¿no? Eh, Todo eso hay que informarlo para que se pueda dar solución. Mientras no se notifique, no se va a hacer nada con eso, ¿no? Mientras no se notifique, no se le puede dar solución a un problema que es desconocido. ¿Ya? La norma habla bastante sobre la capacitación, ¿ya? Mm, en el sentido de que debe proveerse entrenamiento apropiado en buenas prácticas de almacenamiento. Esta parte igual es textual, ¿no? Dice, buenas prácticas de almacenamiento y documentos o procedimientos relacionados, ¿no? Hay almacenes que, por ejemplo, reciben productos en cadena fría, ¿no? Entonces, la norma no habla en detalle sobre ese tema y es importante que las personas relacionadas se entrenen en el manejo, en la trazabilidad, en el empaque de ese tipo de mercancías, ¿no?
dependiendo del tipo de producto que se comercializa, que se almacena, es posible que se generen procedimientos específicos y es importante que em, se capacite a las personas, ¿no? Para esto tiene que haber un programa de capacitación, ¿bien? Un programa que esté documentado eh, y, como les comento, al menos una vez al año tiene que haber una capacitación de buenas prácticas de almacenamiento, ¿bien? El entrenamiento incluye, además de la explicación del curso, eh, un examen, ¿no? Un examen y una nota que tienen que ser registrados. Eso para evidenciar que la persona, el personal, ha asimilado esos conocimientos, ¿no? Y se demuestra con una nota que tiene tal o cual dominio del tema, por lo menos en teoría, ¿no? Esos son los documentos que demuestran, ¿no? Em, Se debe también capacitar en prácticas de higiene y al menos una vez al año someterse a exámenes médicos, ¿no? Exámenes médicos a todo el personal, también documentados, ¿no? Tiene que haber registro de todo esto, ¿no? Mm, Más adelante vamos a ver en una capite, en un componente, el de documentación, que es en realidad el más amplio de toda esta norma, que todo lo que hagamos tiene que tener un respaldo, ¿no? Una evidencia, y la evidencia inicial es la documentación, ¿no? Nosotros podemos estar en este curso y terminar el próximo lunes, como está programado, ¿no? Pero si no hemos registrado a los participantes, el tema, y no hemos hecho una evaluación de lo aprendido, mm, no hay una prueba, ¿no? No tendríamos cómo demostrar a la autoridad que hemos recibido un entrenamiento, ¿no? Entonces, la evidencia siempre es la comprobación física o digital, puede ser ahora, de todos los procesos que estamos realizando, ¿no? Cuando hablamos de prácticas de higiene, en general las personas que trabajan en almacén son varones, ¿no? Entonces, se recomienda, por ejemplo, que las personas no usen barba, ¿no? La barba es a veces es donde se acumulan gérmenes, se acumula suciedad, se acumula grasa. mm, Incluso se han debido dar cuenta ahora, incluso si uno usa barbijo por esto de la pandemia que ya se ha hecho habitual, a veces pues las barbas salen por debajo, ¿no? Por los costados. Entonces, se recomienda que las personas no usen barba, eh, tengan siempre las uñas recortadas. En el caso de las mujeres, y no dice esto en la norma, pero lo observan, la gente de la GIMET lo observa, aunque no está explícitamente en la norma. Las mujeres no deberían llevar maquillaje, no deberían llevar joyería. eh, ¿No? Lo que se busca con todo esto, según estas prácticas, es no contaminar el producto, ¿no? Incluso hay algunos almacenes en los que se obliga el uso de las cofias, ¿no? De los gorros desechables. ¿Por qué? Porque alguna vez, y me ha pasado también, suceden cosas como en la comida, ¿no? Cuando uno prepara los alimentos, alguna vez le ha caído algún pelo en la comida, en la sopa, y bueno, pues se encuentra con esa sorpresa. Del mismo modo, algún cliente alguna vez ha recibido al abrir su envío un pelo, ¿no? Entonces hay algunos clientes pues bien susceptibles. Para evitar todo eso y estar completamente con las prácticas de higiene, hay algunos almacenes que eh,
al ingreso usan la cofia y encima de la cofia se usa inclusive el casco, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta y hay que implementar si es necesario. Y yo sí les comento que alguna vez la autoridad nos ha observado eso, ¿no? Em, Hablábamos aquí de los exámenes médicos y también de un tema de enfermedades, ¿no? Dice, cualquier persona con enfermedad o lesión abierta, dice, quizás ha tenido un golpe, una caída, una cortadura, no debe trabajar en áreas de almacenamiento, ¿no? Em, Se ha puesto mucho más en evidencia esto, se han establecido protocolos de bioseguridad en los almacenes y algunas empresas incluso han llegado al grado de que si una persona tenía gripe, estaba resfriada, estaba tosiendo, estaba estornudando, mm, se iba, no podía trabajar. O le daban vacación o le daban permiso, tenía que ir al seguro y descartar que no sea COVID. eh, pero pónganse a pensar, esta norma está vigente desde hace varios años antes de la pandemia, entonces, incluso si no fuera COVID, una enfermedad transmisible puede ser contagiada a los demás componentes del almacén, ¿no? Uno al estornudar, el estornudo llega a más de 2 metros de distancia, entonces eh, nos podemos contagiar de gripe, de influenza y varias otras enfermedades, ¿no? Y bueno, si tiene una herida abierta, algunas veces pasan accidentes, algunas veces la misma caja, algunas cajas de cartón corrugado han cortado la mano de alguien que no estuvo usando guantes y se abre la herida. Puede llegar a contaminar, manchar, ¿no? los productos. Entonces, las personas no pueden trabajar con enfermedades o lesiones abiertas, ¿no? Mm, Dice, todo personal debe usar la vestimenta apropiada, dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? En general, la vestimenta en los almacenes es un zapato con punta de acero y plantante deslizante. Es básicamente lo que se pide porque en la industria, en lo que es seguridad industrial, hay varios otros tipos de zapatos, ¿no? Con otro tipo de medidas de seguridad. En almacén se pide solo eso. Se pide guantes para manipular la carga. em, y el casco, ¿no? Que es lo más indispensable. Dependiendo del lugar, en el caso de Bolivia, por ejemplo, los almacenes en Santa Cruz, se ve la vestimenta, se ve como en la imagen, ¿no? A veces con chalecos o unas chaquetas de manga corta en general, por el tipo de temperatura, ¿ya? Y en el occidente, en cambio, se ve un poco de vestimenta más abrigada, ¿no? La vestimenta varía dependiendo del tipo de trabajo y cuando hablamos de las buenas prácticas de almacenamiento, como les comentaba, tienen bajo su tutela los dispositivos médicos, los cosméticos y los medicamentos, ¿no? Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, de los medicamentos, nuevamente con el tema de cadena fría, hay cámaras de frío en las que a veces se tienen que realizar tareas. Entonces, las personas necesitan una vestimenta abrigada para estar ahí adentro, ¿no? Entonces, a lo que se refiere la norma es que la vestimenta de trabajo debe ser apropiada, ¿no? De acuerdo a la tarea que se está realizando. Nuevamente, en este punto, la dotación de vestimenta del equipo de protección tiene que registrarse, ¿no? Y debe llevarse un listado de qué elementos se les ha proporcionado al personal, en qué fecha y qué cantidad.
Incluso algunas empresas tienen la práctica de hacer estas entregas individuales, y esa dotación que se hace está en el file de cada persona, ¿no? Eh, Independientemente si está individual en el file de cada uno o hay un listado general de todo el personal que ha recibido la dotación, lo importante es que sea evidente que las personas han recibido el equipamiento que corresponde, ¿no? Eh, Según el Ministerio de Trabajo, al menos una vez al año debería recibir o renovarse el equipo de protección, ¿no? Em, Eso. Sí nos ha pasado algunas veces y nos han observado también alguna vez. Mm, Renovamos anualmente el uniforme. Entonces, teníamos el año pasado uniformes color caqui, ¿ya? Y este año hemos decidido hacer uniformes azules. Entonces llega la inspección y algunos están con uniforme azul y otros están con uniforme caqui, entonces no se ve una uniformidad, ¿no? Solo como comentario y no como desviación, la autoridad dice, ¿no? ¿Por qué están de diferente color? ¿No? Entonces uno tiene que explicarles lo que se hace en esos casos, se puede hacer es colocar un cronograma, ¿no? No sé, pues de lunes a miércoles se usa el uniforme A y el jueves y el viernes el uniforme B, ¿no? De modo que todos estén uniformados y se vea ese orden incluso en el vestuario, ¿no? Siempre el uniforme debe estar limpio, ¿ya? Por eso es que debe haber al menos una segunda muda, alguna alternativa para cambiar, y debe estar en buenas condiciones, ¿no? A veces, pues, la misma gente, por el trabajo que realiza, puede sufrir algún accidente y se le rompe un bolsillo. Eh, y varias veces pasa que incluso poniéndose a jugar en los vestidores, en los pasillos, en el baño, eh, pues, se rompen los bolsillos, se rompe el pantalón. Entonces, esa parte tenemos que cuidar siempre, tenemos que estar, ¿no?, con el uniforme en buenas condiciones. Y si por un accidente, por un desgaste, necesito una reparación, nuevamente vuelvo al punto anterior, hay que notificar al superior, al responsable, persona designada, ¿no? Hay que informarle y decirle, he tenido este accidente y bueno, se cambiará, se mandará a costurar, eh, se dará solución, ¿no? En el caso de los guantes, por ejemplo, los guantes des- después de un par de semanas van teniendo cierto olor, ¿no? En general son guantes engomados y al usarlo uno va sudando, ¿no? Entonces, la mayoría de los guantes son lavables eh, y de acuerdo a la práctica debería tenerse un tiempo estimado de uso para hacer una renovación, ¿no? Mm, y el tema de los cascos, también las personas pues se ponen a veces a jugar con los cascos, ¿no? O uno le esconde el casco al otro y resulta que mm, no aparece. Entonces, tenemos que tener claro que el trabajo, el lugar de trabajo es un lugar serio y por lo menos mientras estamos en el almacén tenemos que cumplir y hacer cumplir las buenas prácticas, ¿no? Em, debe existir, por un lado, una señalización bien clara, ¿no? Y en el caso de áreas específicas como las áreas de productos rechazados o de productos controlados, estupefacientes o psicotrópicos, solo personal autorizado es el que puede ingresar a esas áreas, ¿no? No está de más decir que está prohibido, totalmente prohibido en los almacenes,
comer, beber, masticar, fumar, ¿no? He visto en algunos almacenes en todas las regiones, ¿no? En todas las regiones, personas que a escondidas, digamos, están mascando coca, ¿no? Y, y lo peor no ha sido eso, ¿no? Que esa coca masticada, pues la botan a veces en lugares inapropiados, ¿no? Entonces, eh, no se puede comer ningún tipo de alimento. Lo único que está permitido cerca de las áreas administrativas y que no hemos tenido nosotros, por lo menos en mi experiencia, yo he estado al menos en 4 certificaciones de diferentes empresas, son los bebederos de agua, ¿no? Los botellones de agua con vasos que estén ahí cerca también y con un basurero a la mano, sí están permitidos, ¿no? El agua es un elemento que por la misma naturaleza de las tareas a veces nos genera sed, ¿no? Entonces los comedores puede ser que estén lejos del almacén, ¿no? Eh, y se hace larga la distancia. No hemos tenido ninguna observación, lo único que sí nos han pedido y lo hemos hecho es colocar un letrero, ¿no? Que señale, ¿no? Que ese lugar es un bebedero y al lado un letrero también de que está la basura, ¿no? ¿Ya? Dice, respecto a se deben adoptar medidas necesarias para impedir el ingreso de personas no autorizadas a las áreas de almacenamiento, ¿no? Eh, debe haber al ingreso no sé cómo lo tienen configurado, un vigilante, un guardia, un- una persona de recepción, que debe registrar el ingreso de las personas, ¿no? El motivo, eh, la hora, la fecha, ah, para tener una evidencia de que las personas, de qué personas son las que han entrado y cuál es el motivo, ¿no? A veces recibimos visitas de la autoridad, ah, a veces recibimos visitas de proveedores externos, a veces recibimos visitas de otras áreas de nuestra misma compañía, ¿no? En algunas compañías, los programas de inducción para el personal nuevo incluyen visitas a todas las instalaciones, ¿no? Entonces, em, es importante sí tomar medidas para que ninguna persona que no esté autorizada pueda ingresar a lugares que solo personal especializado debe ingresar, ¿no? Continuando con el tema de personas, hay algo que yo he aprendido tristemente en la práctica y es algo que quisiera transmitirles. Cuando viene la autoridad, em, es posible que quiera entrevistar a algunas de las personas que están operativamente en el trabajo, ¿no? Para constatar si han recibido entrenamiento, para constatar si el proceso documental de alguna de las funciones, por ejemplo, la recepción se cumple tal como está en el procedimiento, para constatar cuándo es que la última vez que se le ha dotado del equipo de protección personal. mm, Entonces es posible que suceda eso. Y yo lo que he aprendido aquí es con la autoridad simplemente responder lo que nos preguntan, ¿no? A veces tratamos de explicar un poquito más, ¿no? Em, y hay una frase que en este caso sí se aplica, dice, el que explica, el que de más explica se complica, ¿no? Entonces, eh, sí nos ha ocurrido de que hay personas que quizás sin mala intención le preguntan, ¿no? ¿Y cuándo ha sido la última vez que le han dado guantes? Y la persona dice, eh, el año pasado, ¿no? Estamos en marzo, y dice, pero el año pasado, pero yo lo sigo usando porque no tiene nada
Y ya son 2 años que lo tengo así porque yo lo cuido y lo lavo y, y empieza a hablar de más, ¿no? Y mis compañeros también, pero nosotros, no sé, pues nos turnamos para lavar y nadie ha tenido ningún problema. Y las botas igual, ya son 3 años que yo las tengo, pero como las lustro siempre, no se nota, han dicho que este año nos iban a dar, entonces es importante que solo hablemos lo necesario, ¿no? Lo que hemos tenido que hacer en alguna ocasión es esos días de la inspección, ese día de la inspección, las personas que estén ahí y sean las que están más entrenadas, ¿no? Quizá las que tienen más experiencia, eh, los que ya han pasado por este tipo de procesos o han demostrado en la práctica y en la teoría que tienen el conocimiento de la norma, ¿no? Em, Sería un error que esté por ahí cerca y que justo le pregunte a alguien que recién está en su proceso de inducción, ¿no? Que es su primera semana en la compañía, su primer mes, que no haya estado en un rubro relacionado y que sea inexperto por completo, ¿no? Y que justo nos toque y le pregunte a esa persona. Entonces, esa parte hemos tropezado nosotros y con la experiencia hemos aprendido que solo lo que nos preguntan respondemos y así nos evitamos complicaciones, ¿no? Eh, Hablamos ahora de la infraestructura. Cuando hablamos de la infraestructura, las instalaciones, nos dice la norma que ese espacio físico debe responder a las necesidades de almacenamiento, ¿no? Esto está relacionado directamente a la cantidad, al volumen de productos que vamos a tener. No podemos tener un almacén desproporcionado, ¿no? Un almacén gigante y vacío, o por el contrario, pequeño y totalmente abarrotado, ¿no? Em, Debemos aplicar criterios de distribución, criterios racionales de manejo de las mercancías, hay métodos de almacenamiento, hay estructuras para almacenamiento. Y es importante que el almacén se vea prolijo, ¿no? Mm, es complicado porque la autoridad muchas veces no entiende que nuestro almacén siempre está en movimiento, ¿no? Si se ponen a pensar, un almacén limpio, con los pasillos liberados, con los productos ordenados, es un almacén como para la foto, pero que luego está en movimiento, ¿no? Las casas están en el piso, están preparándose, o no están en el piso directamente, están en los pasillos preparándose para salir a alguna entrega, o están al pie del rack del estante porque acabamos de recibirlos, se han aprobado y los vamos a colocar en su ubicación. Em, mm, la autoridad no entiende, la autoridad siempre quiere ver un almacén impecable, que no se esté moviendo, ¿no? Al parecer, eso es lo que ellos esperan. Entonces, por lo menos esos días, lo que nos ha tocado hacer alguna vez es un poco minimizar los movimientos, ¿no? Adelantar un poco la entrega de los pedidos o adelantar la recepción de mercancías o retrasarla para que por lo menos ese día no tengamos mucho flujo y no vayamos desordenando mucho el almacén, ¿no? Eh, Tampoco podemos estar ese día sin hacer nada, ¿no? Pero la idea es que eh, no vayamos desordenando todo lo que hemos preparado ese día anterior, todo lo que nos hemos preparado para que se vea bien, bien prolijo, bien ordenado, bien mm, dentro de la norma, eh, porque mucho entra por los ojos, ¿no? La autoridad va a revisar los documentos, va a revisar los procedimientos, va a hacer preguntas, pero si desde el ingreso
ellos perciben que está limpio, que está ordenado, se ve así, le da a veces menos intención de indagar, de ahondar, ¿no? Que si veo un montón de cajas abiertas en el suelo y se han caído, entonces me acerco y empiezo a fijarme si en la caja tiene rótulos, si está identificada, si el producto no está vencido, si quizás se ha apilado de manera indebida. Entonces, mucho entra por los ojos, mucho entra por los ojos. Cómo es que se ve en nuestro almacén, si está recién pintado, si está con el piso viejo. eh, es muy importante cómo se muestra, cómo mostramos, es como nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, ¿no? Dice respecto al diseño del almacén, toma en cuenta 7 aspectos. Primero es la ubicación, ¿no? Debe estar en un lugar donde evite riesgos de contaminación o materiales de productos, o de materiales o productos. Me ha pasado alguna vez que mm, teníamos un almacén y tristemente al lado había una fábrica donde hacían teñidos de tela, ¿ya? Entonces había ciertos días de la semana que el olor era fuerte, un olor desagradable, ¿no? Entonces, tristemente, aunque uno no lo quisiera, al abrir los garajes, al abrir la puerta, al recepcionar, al enviar producto, ese olor entraba al almacén, ¿no? Eh, y ha sido objeto de observación, ¿no? No estaba en nuestras manos, nosotros no podemos decidir quiénes son nuestros vecinos, ¿no? Pero ahí ya entran otros temas como la ventilación, si podemos colocar extractores, cortinas en los ingresos para evitar en algo la penetración de los olores. Entonces es importante la ubicación, ¿no? Lo que ellos buscan, lo que la autoridad ve es que se eviten los riesgos de contaminación, ¿no? Dentro del diseño también están las áreas, vamos a ver las áreas más adelante, pero habla de que las áreas tengan un tipo y un tamaño adecuado, ¿no? A los materiales, a la cantidad de personas que están trabajando ahí. Habla de de las áreas comunes en el almacén. Se deben tener áreas comunes, esas son básicamente los sanitarios, los baños, de varones y de mujeres, si es que en nuestro almacén tenemos a unos y otros. Las áreas de comedor, ¿sí? En general los almacenes tienen áreas de comedor. Eh, el tipo de alimento se sirve en función a los horarios, ¿no? Em, Puede ser desde el desayuno, el almuerzo, la cena, incluso si hay turnos nocturnos, ¿no? Y a los vestidores, ¿no? Los vestidores son áreas comunes donde tienen que haber casilleros, tienen que haber bancas, colgadores. Eh, la norma nos habla de eso, de las áreas destinadas, ¿no? Hablando de las áreas, nos habla de que también tienen que haber lugares destinados para los extintores, lugares para la cuarentena, el material rechazado, eh, las áreas de materiales especiales, las áreas administrativas también donde se genera la documentación, donde se archiva la documentación. Hablando del diseño, nos sigue mencionando la norma que las instalaciones deben ser de fácil movimiento, ¿no? Esto se refiere al espacio interior del almacén, ¿no? Entonces, debemos tener pasillos que faciliten los flujos. En almacén hay 2 flujos, ¿no? El flujo de material y el flujo de personal. ¿Ya? Esos flujos deben estar documentados y debe
debe cumplirse, deben estar señalizados también, ¿no? En general se busca que los almacenes sean de una sola planta, ¿ya? Que no tengamos que subir a un segundo nivel. em, es lo que se sugiere. No, no se obliga porque hay almacenes que tienen pisos superiores que se pueden interconectar con montacargas elevadores, con ascensores de carga, pero se recomienda que sean de un piso, ¿no? Cuando hablamos de flujo, lo que se recomienda es que organicemos un layout con un flujo unidireccional, ¿no? Y que se tengan dos puertas, es la preferencia, ¿no? Una puerta de ingreso y que el flujo vaya después de la recepción al almacenamiento, vaya hacia una puerta de salida, ¿no? Hacia el picking y las áreas de despacho de medicamentos, ¿no? Cuando no es posible esto y se tiene una sola puerta, mm, lo que se hace en la práctica es colocar letreros con horarios y establecer también esos horarios dentro de un procedimiento. Por ejemplo, eh, eh, para recibir a los proveedores, para recibir los productos, las mercancías, se hace la recepción de 8 a 12 del mediodía, digamos, ¿no? Y para el envío de productos se hace desde las 13 hasta las 18 horas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observa la autoridad en este sentido? Es que no haya un cruce, ¿no? Una confusión de los productos. Mientras estoy recibiendo, al mismo tiempo estoy enviando por la misma puerta y puede ser que por error tome una caja que está llegando, que no está aprobada, que no está revisada nada, y que haya ese cruce de productos, ¿no? Por eso es que se recomienda que sea unidireccional, pero como les digo, también se abre porque esa opción de que podamos colocar horarios y que nuestro flujo, tanto de material como de personal, sea bidireccional, ¿no? Em, Respecto a las condiciones ambientales, eh, sí, la norma aquí nos pide que mantengamos las condiciones, ¿no? Em, no está permitido el ingreso de luz, ¿no? Eh, no está permitida el uso de ventanas, ¿no? Que se abran donde pueda ingresar polvo, puedan ingresar insectos. Eh, tenemos que controlar la temperatura y la humedad, ¿no? Vamos a hablar más adelante de eso, pero lo que nos dice la norma es que tenemos que mantener las características de los productos, ¿no? Las características físicas, las características químicas de los productos, las características funcionales de los dispositivos, y muchas veces estas se ven pues impactadas por la temperatura y la humedad, básicamente, ¿no? La luz también es un factor, la luz solar es un factor que puede deteriorar cualquier tipo de producto, ¿no? Cualquier tipo de equipo, cualquier tipo de dispositivo, ¿no? La norma habla de que las paredes, los techos y los pisos sean de fácil limpieza, ¿no? Mm, por ejemplo, se recomienda en el caso de la pintura de las paredes, de los techos, que sea una pintura lavable, ¿no? Para que los procesos de limpieza, limpieza profunda, limpieza ligera, cualquier tipo de limpieza, eh, sean fáciles de procesar, ¿no? Hablamos de pintura al aceite, ¿no? Pintura al óleo, que pueda ser que el agua, los líquidos desinfectantes puedan escurrir fácilmente, ¿no? Del mismo modo, los pisos, ¿no? En, en general, muchas empresas optan por los pisos de pintura epóxica, ¿no? O de pintura asfáltica de carretera, ¿ya? El tema de los pisos sí a veces se complica por el costo, ¿no? Los almacenes tienen en general bastante superficie, mucha más que la superficie administrativa, ¿no?
y los pisos tienen que ser, como dice la norma, de fácil limpieza. Cuando tenemos un piso normal de cemento, digamos, áspero, lo que va a generar es partículas, ¿no? Y esas partículas van a contaminar, ¿no? Se van a hacer polvo y van a contaminar. Entonces, yo lo que recomiendo es los pisos pulidos, ¿no? Los pisos pulidos, si bien el metro cuadrado de piso pulido es un poquito caro, pero cuando hablamos de mantenimiento nos damos cuenta que a la larga es un piso que se justifica, ¿no? El piso pulido básicamente es como eh, sacarle brillo al piso de concreto, al piso de cemento, hasta que tenga una superficie uniforme, se le colocan líquidos abrillantadores y se hace una especie como los mesones de granito, digamos, ¿no? Mucho depende de la mezcla que haya tenido el piso de concreto. ¿Y qué evitamos con esto? En los pisos de pintura general, eh, la movilización de las mercancías, los pallets, ¿no? Los pallets, los transpallets, los apiladores eléctricos, los montacargas, al ir y venir en los pasillos, van deteriorando la pintura, se va levantando la pintura, se va descascarando. Eso también genera polvo, genera suciedad y genera a la larga manchas, ¿no? Que nuevamente tenemos que pintar, tenemos que repintar. Para repintar tenemos que hacer una inversión, eh, tenemos que comprar los materiales, tenemos que pagar la materia prima, muchas veces tenemos que cerrar esas áreas hasta que seque la pintura, hasta que trabajen en el piso y una vez que está listo empezamos a darle uso y después de unos meses, yo diría, dependiendo de la pintura, menos de un año nuevamente se van viendo lugares levantados de pintura, ¿no? Entonces, sí se ve mejor, digamos, visualmente, porque un piso pintado va a tener un color uniforme, a diferencia del piso pulido, que el concreto, como se vacía a veces por partes, no es totalmente uniforme, ¿no? Em, pero en términos de mantenimiento, es mucho más económico el piso pulido. Lo que busca la norma es que sea de fácil limpieza, ¿no? Que se pueda limpiar con un trapo, con un paño húmedo, eh, y, y eso es lo que nos van a pedir, ¿no? Entonces, ese tipo de pisos en general son pisos lisos, ¿no? Sí, por un tema de, ya no de buenas prácticas, sino de manejo de inventarios y de salud ocupacional, se pide que los pisos sean claros, ¿no? Muchos almacenes pintan un color gris claro, un plomo claro. El piso pulido mismo, cuando brilla, refleja la luz artificial, ¿no? Entonces, se ve más iluminado, ¿no? Entonces, mm, tenemos que buscar también eso, al reflejar, al tener un piso de mayor claridad, la intensidad de nuestra iluminación no va a ser tan determinante, ¿no? Y justamente hablando de iluminación, nos dice la norma que tenemos que garantizar que la iluminación del lugar tenga condiciones favorables de trabajo, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo nos dice que tenemos que evitar ventanas grandes, ¿no? Que tenemos que evitar la entrada de luz directa sobre los productos, sobre los estantes, porque la luz propiamente como luz, va deteriorando el producto y por otro lado eleva la temperatura, ¿no? ¿Ya? Em, Nos dice la norma también que debemos evitar el ingreso de roedores, de aves, de polvo, de otros contaminantes, no sé, pues hojas de los árboles, basura,
Entonces, las, los marcos de las puertas, de los garajes, de las ventanas, si es que hubiera, eh, no tienen que tener aberturas, ¿no? Mm, Tenemos que tener un eficiente control de plagas, ¿no? Eh, para asegurarnos de que incluso si tenemos bien cubiertas todos nuestros accesos y nuestros techos en nuestros almacenes, no esté ninguna plaga entrando, ¿no? Básicamente los roedores, ¿no? Los insectos, ¿ya? La norma habla de ventilación, de que debemos asegurar los cambios de aire, la recirculación de aire, ¿ya? Para evitar la contaminación. Eh, lo que se hace en este sentido es utilizar extractores, ¿no? En el caso del occidente. Y en el caso del oriente, el hecho de colocar aire acondicionado para mantener las temperaturas de acuerdo a la norma hace ya que el lugar no tenga un ambiente pesado, ¿no? Se sienta fresco, ¿no? Em, dice la norma respecto a la humedad y temperatura, que la humedad debe estar entre un 60 y 70%, ¿no? Esa es la humedad relativa. Esto se mide con instrumentos especializados, los higrotermómetros, los termómetros, ¿ya? Y nos dice la norma que la temperatura eh, debe estar hasta 25 grados o máximo hasta 30, dependiendo de las condiciones del clima, ¿no? Estos rangos de temperatura están dictados no por la norma boliviana, ¿no? Como veíamos, las buenas prácticas de manufactura, de donde vienen las prácticas de almacenamiento, son parte de las recomendaciones de la OMS, ¿no? Ya, son las 8:03. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos. A las 8:13 continuamos, por favor.
En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Tu audio. Juanca, tu audio.
Ahora sí, continuamos, por favor. Sí, sí les pediría que puedan, estén muy callados, muy calladas, que puedan hacer consultas. No sé, yo cuando estaba en mis primeras certificaciones tenía un montón de dudas, estaba nervioso, porque sin el certificado de buenas prácticas no podemos funcionar, ¿no? No podemos importar, no podemos comercializar. El certificado de buenas prácticas es vital para la empresa, ¿no? Al menos en el rubro en el que estamos, ¿no? Entonces, los directivos, las gerencias están pendientes del resultado, ¿no? Y hay presión y a veces el tiempo nos pisa y no sé, pues yo les veo, me parece bien calmados, están tranquilos, eso es bueno también, pero no quisiera que se queden con dudas, ¿no? Es, a menos que de verdad no tengan ninguna duda, ¿no? Si gusta hacernos preguntas directas también, por favor, no hay ningún problema. Sí, 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 Con sí, nombre y apellido. sí, claro. Sí, sí, quizá no ahora o no en este punto, o hemos hablado de personal y de infraestructura, estamos ahora, pero en el momento que surja la duda es, porque muchas cosas no están en la norma, no están explícitamente escritas en la norma, ¿no? Descritas en la norma. Entonces, continuemos. Para cerrar un poco esto de infraestructura, ir específicamente a las áreas, estas son las áreas. Lo que se nos pide también, bueno, y dense cuenta, no está esto en la norma, sí se nos pide que tengamos un programa de mantenimiento, ¿no? Eh, por lo menos una vez al año, así como hacemos en nuestras casas, ¿no? A veces hay filtración en el techo, se arruina la canaleta, se va despintando, se está pues fea la fachada o tenemos que arreglar la acera. Del mismo modo, las autoridades nos piden un programa, un cronograma de mantenimiento de nuestras instalaciones, ¿no? Mantenimiento general. Entonces, a veces incluye trabajos de albañilería en las paredes o uno tiene que estucar, digamos, antes de pintar, de repintar, eh, hasta otro tipo de obras quizá un poco más grandes, ¿no? Entonces, sí se nos pide que hagamos un cronograma y me han preguntado si la última vez que he tenido una certificación, justamente el año pasado, em, ¿cuándo ha sido la última vez que se ha hecho el mantenimiento y que demuestre dónde están las pruebas, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho, cuando hagan un mantenimiento, uno hace unas cotizaciones, ¿no? Voy a trabajar con este contratista y me va a cobrar, no sé, pues por el pintado general del almacén me va a cobrar cierto monto y este contratista 2 me va a cobrar tal monto, entonces escojo el uno o el 2 de acuerdo a mi conveniencia por ejemplo, esas cosas no son formales, ¿no? Yo tenía mi cotización de un albañil, era a mano, ¿no? Entonces ahí detallaba, ¿no? Reparación del techo y pintado y lijado, etcétera, y la lista de materiales y la mano de obra y el tiempo que iba a demorar. Entonces, eso se pasa a un registro de mantenimiento y se coloca esa descripción, ¿no? Se hizo tal trabajo, pero teníamos ese respaldo, ¿no? Una cotización, unas cotizaciones previas y luego la ejecución, ¿no? Entonces, para cerrar esto de la infraestructura como tal, eso es lo que piden y no está en la norma, ¿no? No está en la norma. Ustedes revisen, no habla de un cronograma de mantenimiento, de un programa de mantenimiento, ni de cotizaciones, ni de respaldos, nada de eso, ¿no? Pero lo piden porque no estará explícitamente dicho, pero lo que se busca es que todo el tiempo los almacenes cumplan estos requisitos mínimos de la norma en todos esos aspectos que hemos hablado, ¿no? Que tenga paredes de fácil limpieza, que no entre la luz, que no haya contaminación, etcétera, ¿no? Em,
Continuando con infraestructura, ya hablamos de las áreas de almacenamiento. Aquí sí es la norma explícita en estas áreas. Nos dice que tenemos que tener todas estas áreas y comenzando por el área de recepción, ¿ya? Nos habla de que debe estar diseñado de tal modo que pueda hacerse una limpieza de los embalajes, ¿no? Si observan esto, porque en general las áreas de recepción están en contacto con la calle, con el patio exterior de las bodegas. Eh, mm, entonces, y los productos, los materiales, las mercancías, los equipos que están ingresando a nuestro almacén están viniendo del exterior, ¿no? Vienen en un camión, han sido transportadas por barco, han venido en un tráiler, se han quedado en los recintos de aduana, han pasado por varias instalaciones que a pesar de que, como leíamos en la revisión que hemos hecho el otro día, em, mm, todas las bodegas privadas o públicas, aduaneras o no, deben cumplir las mismas normas, no lo hacen. Entonces, al llegar, al recepcionar, deberíamos tener un área para limpiar. Esa área es el inicio del garaje, digamos, ¿no? Pero lo que nos han exigido la última vez es como tener incluso como una esclusa, ¿no? Una esclusa es como una antesala del almacén, ¿no? Eh, nos han pedido esas cortinas, no sé si han visto, vamos a ver más adelante o el lunes nos toca ver. Hay unas cortinas transparentes. Esto se usa más en la industria de los alimentos, ¿no? No sé si han visto en los camiones de pollo Sofía, de pollo Imba, tienen unas cortinas plásticas largas, eh, cortadas, que dejan pasar los productos, los materiales, pero como que protegen un poco del polvo, de las hojas, de los insectos, de las aves. Eh, entonces, ese tipo de cosas son las que a veces observan y lo que buscan ellos es que se asegure la limpieza de los embalajes antes de que entren a las áreas propias de almacenamiento, ¿no? Hablamos del área de cuarentena. Aquí nos dice que debe estar claramente identificada. Y les decía el otro día que una señalización y un letrero es suficiente, ¿no? No tenemos que tener una reja especial. La norma no habla de que tiene que estar bajo llave, a diferencia de otras áreas. Una señalización, una demarcación, en general las demarcaciones en los pisos de los almacenes son con líneas amarillas, y un letrero arriba, ¿no? Que diga área de cuarentena, ¿no? Ya el área de cuarentena, como digamos, es un área temporal, ¿no? Es donde se quedan los materiales, los equipos, a la espera de una aprobación, de un dictamen, ¿no? De una liberación, para que de acuerdo a eso se proceda o no a aprobar o rechazar el material, ¿no? El producto. Bien. Habla aquí de almacenamiento de materias primas, creo que no nos corresponde, habla de productos a granel, eso está más dedicado a la, a la industria, a la producción. Habla de áreas de muestreo también, las áreas de muestreo, quizá Gabriela sabe, tienen que tener salas de pesada, ¿no? Áreas de pesaje especial donde no haya contaminación porque tienen que abrirse los contenedores de materias primas y al abrirse ya están expuestos, ¿no? A condiciones ambientales externas. Entonces, a eso que se refiere esta parte de área de muestreo de materias, ¿no? Área de productos especiales. Productos especiales se refieren a aquellos que necesitan ciertas condiciones. Por ejemplo, en la industria farmacéutica sucede que algunos rollos de PVC, de PVDC, estos rollos son para cubrir los blisters, ¿ya? No sé si han visto en los blisters, cuando uno compra en la farmacia, los comprimidos vienen en blisters tipo aluminio, transparentes, hay color ámbar, ¿no? Medio naranja.
cierto tipo de estos productos tienen que tener una temperatura medio tibia, ¿no? No están, es algo contrario a la cadena fría, digamos, ¿no? Tienen que tener esas condiciones. Entonces, hay unos cuartos donde se colocan calentadores, estufas incluso, para mantener esa temperatura, porque con esa temperatura, cuando ingresa a la máquina, es más fácil procesar el listeado, por ejemplo, ¿no? Productos especiales son esos ciertos tipos de productos, ¿no? Que tienen condiciones diferentes a las normales, ¿no? De luz, de temperatura, de humedad, etcétera, ¿no? Áreas de productos vencidos. Esto sí nos dice que tiene que estar separado y tiene que tener un acceso restringido. En resumen, tiene que estar bajo llave, tiene que tener un candado, una chapa. No necesariamente es una habitación, es un cuarto, ¿ya? No necesariamente es un enrejado, un enmallado, digamos, como hay en otras, como he visto en otros almacenes. Em, puede ser incluso, han debido ver ubicaciones de racks con reja, ¿no? Una reja que tiene una puerta corrediza o batiente, en general corrediza. Entonces pueden ser ubicaciones. Incluso hay estanterías, hay racks tipo pallet, ¿ya? Que son movibles, ¿no? Lo importante de esto es que tenga acceso restringido, ¿no? Si no puede eh, entrar cualquier persona ahí, no puede estar abierto porque ahí pueden haber productos, pueden haber dispositivos iguales a los que tenemos afuera, pero están ahí porque eh, tienen algún tipo de condición que no hace que estén disponibles para la venta, ¿no? Para su disposición. ¿Ya? Área de materiales rechazados, aquellos materiales, aquellos equipos que tienen algún tipo de defecto, ¿no? También tienen que estar en un área restringida. Aquí en la práctica yo les puedo decir que en una sola área hemos llegado a poner alguna vez los vencidos, los devueltos, aquellos que se van a dar de baja, se van a destruir, y los rechazados, ¿no? En un solo ambiente, porque en general no son volúmenes grandes, ¿no? Cuando se nos daña algún equipo, es uno o dos, ¿no? Entonces no ocupan espacios grandes y en un solo lugar podemos poner todo aquel producto que no reúne las condiciones, ¿no? Para ser comercializado. Sí debe tener un letrero, debe estar identificado y debe tener acceso restringido, ¿no? Disculpe, licenciado. Sí, ¿Aló? sí, le escucho. ¿Me escucha? Sí, o sea, quería consultarle, licenciado. En todo caso, digamos, para todas las áreas de productos vecinos observados, debería tener su respectiva delimitación y su espacio correspondiente y previa, digamos, restricción. Solamente la parte de almacenes lo pueden verificar. Sí, tiene que estar señalizado, tiene que tener su letrero y adentro también tiene que haber un orden, ¿no? A veces pasa que las áreas de productos rechazados, vencido, no sé, que se va a dar de baja, está pues desordenada, ¿no? Están varias cajas ahí, varios equipos, están, y como se van a destruir, muchos consideran que no tienen que estar ordenados. Sí tienen que estar ordenados, incluso hay lugares que tienen sus estantes y los letreros con el nombre, y si se dan cuenta, para los procesos de baja, de destrucción, tienen que estar inventariados, ¿no? Tenemos que saber cuántos tenemos, de qué lote, en qué caja están, eh, porque en los procesos, les digo, de disposición final, de residuos de baja de productos, de equipos, de materiales, se tiene un listado, ¿no? Con ese listado es que se da de baja. Entonces, tiene que estar ordenado, tiene que estar señalizado. Todas las áreas que estamos revisando tienen que tener su letrero, ¿no? Tienen que identificarse, ¿no? Eso es importante. Sí, pues acoplando, digamos, al tema de
nuestra división, que es División de Soluciones Médicas. Como dice Gabriela, nosotros estamos en un proceso, digamos, ya que hemos avanzado bastante, porque incluso, digamos, hemos cambiado como la infraestructura o sea, al 100%, y estamos en ese proceso, ¿no? De mejora, digamos, previa recomendación también de Gabriela Canseco, que nos está colaborando. Prácticamente nuestra división, digamos, estamos haciendo un cambio, digamos, tanto como la infraestructura, las señaléticas, como usted indica, con las respectivas delimitaciones, y estamos en ese proceso, ¿no? Y nosotros prácticamente estamos cambiando todo, digamos, nuestros procesos para una mejora continua más que todo en nuestra área, ¿no? Ujú. Sí, eh, eso es excelente. Tenemos que darnos cuenta que cuando las compañías deciden invertir y no tenemos restricción en ese sentido, ya lo demás está en nuestras manos, ¿no? A veces no podemos ejecutar ciertas cosas como quisiéramos porque no hay inversión, no hay un presupuesto, tenemos que esperar, tenemos que solicitar, pero cuando tenemos ese acompañamiento, lo demás está en nuestras manos, ¿no? Una parte bien importante que vamos a revisar entonces es la documentación, ¿no? Eh, mm, Podemos tener la infraestructura, el almacén, los equipos de última generación, nuevos, renovados, pero mm, lo que más revisa, y les puedo decir esto también con certeza, es la documentación, ¿no? Como les digo, vamos a tener nuestro almacén eh, limpio, ordenado, totalmente pulcro, listo para la foto. Sí les recomiendo también que saquen foto, ¿no? Porque luego se va desordenando nuestro almacén, e incluso para temas em, marketing, incluso, ¿no? Se usan fotografías a veces de las instalaciones, ¿no? Recientemente ha certificado Pharmacorp, entonces tenían ahí sus fotografías como un logro obtenido, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer cuando Que tenemos está ese bien. respaldo económico es ya ponernos manos a la obra, tener la certificación y luego mantener esa certificación, ¿no? Entonces, están por buen camino, ¿no? Sí, ¿Ya? más que todo, digamos, nosotros digamos, estamos en un aprendizaje constante, donde tenemos el apoyo de Gabriela Canseco, donde nosotros, ellos nos apoyan, Ujú. nos recomiendan, nosotros estamos digamos, en ese cambio, ¿no? En ese proceso, más que todo para mejorar y estar digamos, a las normas que ellos exigen, ¿no? Sí, sí. Culturalmente a veces es complicado, ¿no? Cuando trabajamos en almacén, nuestra prioridad a veces son los productos, recibir, enviar, y un poquito pensamos que dejar de lado el tema documental, la gestión de calidad de documentos, el sistema de aseguramiento de calidad, no va a afectar, pero en realidad es bien importante, ¿no? Entonces, es un cambio cultural que tenemos que hacer. Si vamos a estrenar nuevas instalaciones, si vamos a estrenar nuevos equipos, nueva casa, tenemos que también comprometernos a mantener ese lugar y tener todo documentado. Eso es lo que nos dice la norma, ¿no? Nuestros almacenes no son almacenes como otro tipo de mercancías, ¿no? Nosotros no estamos almacenando llantas, no estamos almacenando fierro, no almacenamos ropa. Le decía el otro día, gratamente estamos directa o indirectamente relacionados con el bienestar y la salud de las personas, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso claro, ¿no? Todo el tiempo. Y son las personas del almacén las que hacen que se mueva, que se generen registros, que se cumplan los procedimientos. Entonces, gracias. Ok, está bien, positivo. Ya, hablando de hay un área de materiales peligrosos, no sé si lo tendrán ustedes, pero básicamente habla de algunos tipos de materiales o equipos que pueden ser explosivos, eh, con gases quizá presurizados que pueden estallar, ¿no? Eh, Hay que tener eso claro si es que ese tipo de materiales necesitan condiciones especiales de almacenamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, en alguna otra industria se almacena alcohol, ¿no? Porque se tiene que usar alcohol. Entonces el alcohol se guardaba
en un lugar hacia afuera del almacén, ¿no? Ventilado con extractores de aire, porque es un material que puede, es un material combustible, ¿no? Entonces, eh, mm, el almacén, parte de la materia prima era justamente el uso del alcohol, entonces teníamos que darle una ubicación que pueda mantener sus condiciones y que no se vuelva un lugar de riesgo, un lugar peligroso, ¿no? Ya. Hay un área de productos controlados, a veces hay reactivos, hay materias primas, hay productos en dos categorías básicamente, ¿no? Psicotrópicos o estupefacientes. Estos productos están controlados, además de la autoridad de salud, están controlados por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ¿no? Por eso es que cuando se dan en general los procesos de baja de destrucción, se tiene que hacer llegar una copia del acta indicando la fecha y el listado de lo que se va a destruir, incluso a la policía, ¿no? A la División de Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ¿no? El personal puede ir o no ir, pero nosotros ya le hacemos un aviso. También está dentro de la potestad de la policía, de esa división de lucha contra el narcotráfico, hacer inspecciones intempestivas, ¿no? No creo que ustedes tengan materiales que sean psicotrópicos o estupefacientes, ¿no? Bueno, en la línea de consumo y farmacia sí se maneja medicamentos psicotrópicos. Pero en la división de ustedes no, ¿no? En soluciones médicas, no, que yo sepa. No, no. Sí, no, Tenemos la entonces, calzodada. Tenemos calzodada que nos controla la FELCN, no así a GEMET ni sedes, solo la FELCN. Ujú. ya. Pero, y eso está así, lo que sí pide la norma, por ejemplo, en ese caso, es que esté bajo llave igual, ¿no? Sí, exacto. Entonces, Y solo, por ejemplo, en este caso solo tenemos autorización de almacenamiento en La Paz, no en Cochabamba ni Santa Cruz, solo La Paz. interesante, interesante, En el pero caso de medicamentos, como indica Melissa, sí, obviamente es a nivel nacional que podemos almacenar, ujú, pero la comercialización es diferente, que tenemos que notificar ante sedes. mm, claro, es otro tipo de procedimiento por el tipo de material, ¿no? Gracias, Así es. gracias. Gabriela Melissa. Y por último, habla de las áreas de embalaje y despacho. Básicamente es como que el lugar donde tenemos cajas de cartón, pueden ser, a veces tenemos plastoformo, hojas de plastoformo. En algunos casos usamos estos termos también de plastoformo, estos coolers, eh, cualquier tipo de producto que sirva para el embalaje, ¿no? Em, eh, solo hay que colocar un letrero, ¿no? Área de embalaje y despacho, ¿no? Para que estén los materiales ahí. Les vuelvo a decir, siempre ordenado, ¿no? A veces los chicos, pues, hacen el embalaje y dejan ahí la cinta de embalaje en el suelo, está el dispensador y algunas hojas de plastoformo que han cortado y algunas cajas a medio armar. Entonces, mm, es importante en todo momento, en todas las áreas, el orden y la limpieza, ¿no? Esos son elementos básicos de un almacén, de cualquier almacén en realidad, pero más de nuestro rubro, ¿no? Por último, son áreas administrativas y áreas comunes, ya les comentaba, ¿no? Áreas comunes, vestidores, comedores, sanitarios, pasillos, son áreas comunes. Tienen que estar bien pintadas, de fácil limpieza, señalizadas. Y las áreas administrativas, que son las oficinas, ¿no? Ahí tenemos equipos de computación, impresoras, documentación, archivo. Y la norma habla de que todas estas áreas deberíamos tener dependiendo de la naturaleza de nuestros productos, ¿no? No tenemos un área de materia prima porque no trabajamos con productos de materia prima, ¿no? Y como bien comentaban, tenemos que tener un área de productos controlados, así sea por un solo artículo que reúne esas condiciones, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Que esté señalizado, que esté delimitado, que esté con acceso restringido, con candado, con llave, según corresponda, ¿no? Hablábamos
de la temperatura, ¿ya? Nuestros almacenes sí tienen que estar dentro de este rango, ¿ya? Entre 25 y 30 grados, depende de las instrucciones del producto. En los productos, en la descripción, hay la descripción de los productos, ¿no? En los documentos y en el producto como tal, en los estuches, ¿no? En las cajas, indica las condiciones de almacenamiento, ¿no? Y de humedad, ¿no? Las condiciones de almacenamiento y humedad permitidas o el rango permitido en las buenas prácticas de la norma boliviana está entre 25, de 2 a 25 o 30 y entre 60 y 75, ¿no? Por ejemplo, esto pasa más en los productos farmacéuticos, en los cosméticos. Si tenemos un portafolio de 10 productos y 8 de ellos se tienen que almacenar hasta 30 grados según las instrucciones del producto, pero solo 2 tienen que almacenarse hasta 25, tenemos que bajar el rango de nuestro almacén hasta 25, solo por esos 2 artículos, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo mantuviéramos a 30, esos 2 estarían fuera de las condiciones especificadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para que tengamos certeza de la temperatura de nuestro almacén? Tenemos que hacer un mapeo, ¿no? Un mapeo térmico de los almacenes. Se recomienda que se haga uno cuando está vacío el almacén. Si están trabajando en lo de Santa Cruz, por ejemplo, que me han comentado, deberíamos comenzar con un mapeo térmico en vacío, colocando termigrómetros y higrotermómetros calibrados en ciertas áreas del almacén, ¿ya? Se hace un seguimiento, un levantamiento de los datos y se determinan cuáles son las áreas de calor de los almacenes, ¿no? En general, las áreas de calor están ubicadas hacia las puertas, hacia las ventanas, hacia los techos, ¿no? Pero tenemos que hacer un mapeo térmico en vacío, se recomienda, y al menos, por lo menos uno más cuando ya estén llenos, ¿no? Entonces, eso documentado nos va a dar el respaldo de cómo hemos hecho la disposición de nuestra estantería, de nuestros racks, de nuestros pasillos, de nuestros productos, ¿no? Es esa parte importante. Es posible que en ese mapeo térmico, en ese perfil térmico que armamos, determinemos áreas que sí hay bastante calor o bastante humedad, porque, no sé, pues tenemos justo un vecino al lado y es un área, es un terreno baldío y hay acumulación de agua. Entonces, hay soluciones que podemos darle, ¿no? Si la temperatura está muy elevada, por ejemplo, en Santa Cruz, eso es lo que pasa, podemos en el techo usar algún tipo de espuma, ¿no? Térmica para bajar algunos grados la temperatura. O podemos colocar en esos lugares cercanos los aires acondicionados, ¿no? Los acondicionadores, los aclimatadores de aire, ¿no? Para mantener la temperatura. Si es posible que nos pidan esto, yo pensaría que quizá más en Santa Cruz, porque es un almacén nuevo y tenemos que tener esa documentación, ¿no? Un termigrómetro, un higrotermómetro calibrado, validado de preferencia con Ibmetro. En general estos termigrómetros tienen lecturas de los máximos y los mínimos, ¿no? Entonces tenemos que revisar esos datos y así podemos ver cuál es la temperatura máxima, porque nosotros los dejamos y puede ser que en la noche suba la humedad, la temperatura o baje, o el fin de semana, ¿no? Entonces esas lecturas de los máximos y los mínimos en este tipo de dispositivos nos van a dar la información para completar nuestro perfil, ¿no? Bien. Para cerrar nuevamente, un poco recapitulando, los almacenes tienen que tener los pisos limpios, de fácil limpieza, tienen que tener iluminación al final del lunes. Hay
normas específicas para esto, de ruido y de iluminación, por ejemplo, pero no vienen de la Autoridad de Salud, son recomendaciones del Ministerio de Trabajo, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que también es posible que tengamos inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y hay normas para la disposición de la iluminación, el ruido, los implementos de trabajo, los equipos de trabajo, los manuales de funciones, les comentaba, todo ese tipo de cosas podemos ser susceptibles a visitas por parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces son normas más específicas, más detalladas que sí deberíamos tomar en cuenta. Hablan de la cantidad de lúmenes que que deben tener las áreas. Básicamente debemos tratar de direccionar nuestra iluminación hacia los pasillos, ¿no? Alguna vez nos hemos chocado que quizá por una reorganización del almacén las luces quedaban encima de los estantes, ¿no? Entonces el pasillo quedaba un poco oscuro, ¿no? O encima del rack y- y no facilitaba, ¿no? Dense cuenta que al ser el almacén en ambiente cerrado, ¿no? Al no tener luz natural, ingresos de luz natural, es pues un lugar oscuro si no está bien iluminado, ¿no? Sí, no nos dice la norma, si se dan cuenta, pero yo les recomiendo que tengamos también señalizado un lugar donde guardemos los implementos de limpieza, ¿no? Las escobas, las mopas, los guantes, los líquidos desinfectantes, ¿no? Em, no habla la norma tampoco de esto, pero se recomienda que al menos haya una vez al mes una limpieza profunda, una limpieza general, digamos, y eso incluye limpiar los techos, los estantes, los racks, las cajas mismas de nuestros productos. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí alguna vez viene el inspector y casi con su guante blanco encima de nuestras superficies, ¿no? Viendo si se acumula el polvo, ¿no? Eh, eh, lo que nos va a ayudar ahí, incluso si encontrara polvo, es decir, que de acuerdo a nuestro procedimiento hacemos la limpieza con la frecuencia que nos indica, ¿no? Las limpiezas, por si acaso, siempre tienen que hacerse de arriba hacia abajo, ¿no? Eh, dense cuenta, si hiciéramos al revés, limpiamos bien el piso, le sacamos el brillo y después nos ponemos a limpiar las luminarias y de ahí va a caer polvo, va a caer suciedad, se va a ensuciar nuevamente nuestro piso. Entonces comenzamos siempre desde arriba, limpiamos los techos, las paredes y vamos bajando así. Y por último es el piso, ¿no? Mm, También en el tema documental, eh, que es el más amplio, les comentaba, todas esas limpiezas tienen que estar registradas, ¿no? Eh, Me ha pasado también y les paso la recomendación a veces por el nerviosismo. mm, Me ha pasado con la limpieza, incluso con la temperatura, ¿no? El procedimiento dice que se tiene que limpiar todas las mañanas al ingreso, ¿no? Una limpieza ligera, ¿ya? De los pasillos y las puertas de ingreso y salida, porque es donde más concurre la gente y donde hay más flujo de material. Entonces, las personas entraron y recibimos la visita, entraron los del ministerio y empezamos la inspección, 9, 10 de la mañana, 11, salimos a revisar documentación, salimos a las áreas, agarran un registro de limpieza y no estaba registrado, ¿no? Entonces, ya, una no conformidad. Hablamos con la gente y ¿por qué no lo hiciste, no? Si siempre lo haces todos los días, pero sí, es que estaba terminando de acomodar estas cajas y todavía estaba guardando los materiales de limpieza o sea, el nerviosismo hace a veces que incluso lo que hacemos siempre, lo que hacemos bien, lo que hacemos normalmente, no lo hagamos, ¿no? Y lo mismo me ha pasado con la temperatura. La temperatura se debe marcar al menos 3 veces en el día.
y uno de esos registros es al ingreso, ¿no? Al menos así decía nuestro procedimiento. Entonces, no sé, pues como teníamos que terminar de ordenar, digamos, y que dejar todo que se vea bien prolijo, y ya pues se olvidaron de hacer el registro. Damos una vuelta con la autoridad y no estaba registrada la temperatura, ¿no? Entonces, les vuelvo a decir, el tema documental es bien importante, ¿no? Todo aquello que hagamos solo va a ser comprobado que se ha hecho con un registro, con un documento, ¿no? Vamos con los equipos y materiales, ¿ya? Cuando hablamos de equipo, hablamos de de todo lo que no es parte del edificio, ¿no? Está desde los estantes, los racks, los, los instrumentos de medición, ¿no? Em, todos, todos los elementos adicionales a la infraestructura, al edificio como tal, ¿no? Dice, el almacén debe tener estantes, tarimas, armarios, etcétera, que guarden una distancia adecuada entre ellos, ¿no? Y separados de la pared para facilitar el manejo de los productos y la limpieza de los estantes, ¿ya? Esto es algo que siempre se fija, ¿no? Y dice, en ningún caso deben colocarse los productos directamente en el piso. Entonces alguien decía, alguna vez me decía, ¿por qué si nuestro embalaje, este equipo, este producto viene en una caja de madera, ¿no? Si lo coloco al piso no le va a pasar nada. Además, nuestro piso está nuevo, ¿no? Está recién pintado, recién pulido, ¿no? Pero imagínense esto. También ha pasado alguna vez, dejamos el producto así. Resulta que en la noche llueve, entra una gotera. El agua siempre va a ir por el piso y va a mojar el producto, el material que esté directamente en el piso. Cuando colocamos sobre un pallet, así sea de madera, sobre un pallet metálico, un pallet plástico, sobre una parrilla que hemos fabricado, no se va a mojar, ¿no? La autoridad va un poco más allá y piensa que, aunque no esté mojado, el tener contacto con el piso puede, en cierto modo, en cierta medida, tener un grado de contaminación. Lo dice explícitamente y es algo que se fijan harto, ¿no? No sé por qué se fijan mucho al dar sus vueltas por el almacén que no haya ninguna caja en el piso. Y después van con su cuadernito, con su tablero, van anotando y uno no ve lo que están anotando, ¿no? Entonces, al final nomás se da la sorpresa de que han registrado un montón de cosas, ¿no? Cuando hablamos de las distancias, ustedes tienen montacargas, transpaled, apilador eléctrico. Hola, No, hola. no tenemos. Ya. Para Santa Cruz pienso que sí, bueno, vamos a tener que comprar porque sí es mucho más, van a ser más altos la instalación. Mm. Lo que sí alguna vez me han observado es que ¿por qué los pasillos estaban tan estrechos, ¿no? Y básicamente está en función al equipo de movilización que utilizamos. En Santa Cruz se van a dar cuenta cuando compren un montacargas. El montacargas tiene un radio de giro definido, ¿no? Entonces, para sacar un pallet o para colocar un pallet, tiene que tener una distancia y eso no lo mide el almacenero, la regente, no lo mide nadie, lo mide el equipo. Entonces, de acuerdo a esa especificación es que hacemos nuestra instalación, ¿no? Entonces, eso es lo que alguna vez nos han observado, ¿no? ¿Por qué es tan estrecho? Porque nuestro equipo no necesita más espacio, ¿no? Entonces, por un tema logístico, digamos, mientras más estrechos son los pasillos, más espacio tenemos en metros cúbicos para almacenamiento, ¿no? Em, dice claramente debemos contar con termómetros o hidrotermómetros de acuerdo a las características de los productos. Ya hemos aprendido que independientemente si manejamos dispositivos, equipos cosméticos o medicamentos, la temperatura tiene que estar entre hasta 25 o 30 grados, ¿no?
y la humedad. Para eso necesitamos armar nuestro perfil térmico, corregir o mejorar esas áreas básicamente de calor, digamos, o de humedad que tuviéramos, y luego mantener estos dispositivos, ¿no? Los dispositivos, los termohidrómetros se calibran al menos una vez al año. Cuando se hace la calibración, la institución nos entrega un certificado de calibración que tenemos que guardarlo, es nuestro respaldo documental, y nos entrega un sticker. Ese sticker es el que tiene que ir en el dispositivo y dice básicamente la fecha en la que se ha calibrado o la próxima fecha de calibración. ¿Ya? Esa es la prueba documental, nuevamente vamos a los documentos, de que nuestros equipos están funcionando en perfectas condiciones en base a patrones externos establecidos, ¿no? Entonces, tenemos que guardar todos nuestros certificados de todas las calibraciones que hemos hecho, ¿no? Dice, se debe contar con extintores e implementos exigidos en las normas de seguridad industrial. Es tal como dice, ¿no? Para colocar un extintor tenemos que ir a la norma de seguridad industrial. También tenemos normas establecidas en Bolivia que nos dicen, por ejemplo, cada cuántos metros tenemos que colocar un extintor, cuáles son los tipos de señalización que tiene que tener el extintor. Se van a fijar en varios lugares de señalización solo en la pared, ¿no? En general son líneas blancas y rojas, tienen que ser líneas blancas y rojas de 10 centímetros de ancho en diagonal. A veces son en la pared y en el piso, ¿ya? Un letrero superior visible a la distancia, entonces tiene que ser alto, que el extintor. Y dependiendo del tipo de material que estamos almacenando, está el tipo de extintor que vamos a utilizar, ¿no? Y la capacidad. Los extintores vienen por kilo y por eso es que son de distintos tamaños, ¿no? Hay para simplemente agua, hay en polvo, hay en espuma, ¿no? Y aunque no nos pida la norma de buenas prácticas como tal, sí nos pide el ministerio, pero incluso las inspecciones de la AGMED nos han preguntado alguna vez sobre la capacitación del uso de extintores, ¿no? Del mismo modo, al menos una vez al año deberíamos tener todos un entrenamiento del uso de extintores. Ese entrenamiento es dado por la policía, por bomberos, ¿no? Policía boliviana, su división de bomberos son los que hacen el entrenamiento. Les cuento que incluso en esta época de pandemia se ha hecho ese entrenamiento virtual, ¿no? En general son ejercicios prácticos. Uno asiste a las instalaciones de bomberos de la policía y ahí es donde se hace la práctica sobre el uso. Incluso se toma un examen y tenemos que tener esa capacitación, ese entrenamiento, ¿no? Primero porque nos pide la norma, viene el Ministerio de Trabajo, es quien se encarga de hacer cumplir esto. Y aunque no le compete, no le corresponde, en alguna ocasión nos ha pedido la AGMED, ¿no? Lo importante de esto es que también ya en el almacén no podemos cubrir las áreas de acceso a los extintores, ¿no? Sí nos pasa a veces porque está lleno el almacén, porque estamos recibiendo y al mismo tiempo estamos despachando. Colocamos unas cajas, un pallet, una rejilla de productos delante de los extintores y obstaculizamos, ¿no? Su acceso. Entonces es lo que tenemos que evitar porque aunque los extintores están en nuestro almacén, nuestros pasillos en general también tienen que estar accesibles. Ante un evento, ante un contingente, podemos demorar el tiempo de respuesta si tenemos bloqueados los extintores, ¿no? Habla en relación a los materiales que los equipos deben almacenarse de manera adecuada, ¿no? Nos habla del principio Pepe, el primero que expira es el primero que se entrega, ¿no? Yo le llamo más FEFO, que significa lo mismo, ¿no? Y ustedes me comentaban que hablan más del FIFO, ¿no? Tiene lógica cuando los productos no tienen una fecha de caducidad,
aquellos que entraron primero son los primeros que tienen que salir, ¿no? Para eso es importante el sistema de almacenamiento que vamos a tener, ¿no? Para que no se nos queden obsoletos los productos que han ingresado primero, o no se nos venzan aquellos que tienen fecha de vencimiento, ¿no? Por eso habla también de que para la ubicación se debe considerar un sistema, ¿no?, que garantice la ubicación de los productos, ¿no? Y ese sistema es variable. Habla, por ejemplo, cuando hablamos de medicamentos que se pueden almacenar bajo su forma farmacéutica. La forma farmacéutica básicamente son aquellos que son suspensiones, inyectables, comprimidos, gotas, pueden almacenarse así, por grupos, ¿no?, de forma farmacéutica. Habla la norma de clase terapéutica, analgésicos, antibióticos, ese tipo de medicamentos de acuerdo a la clase terapéutica. Y lo que muchos usan es el orden alfabético, ¿no? El orden alfabético que va desde la A a la Z, lo que facilita también en muchos casos el picking, ¿no? Cuando hacemos el picking, una factura, cuando preparamos una factura, en general los sistemas generan las facturas, las notas desde emisión, las notas de entrega en orden alfabético, ¿no? Entonces, si uno tiene en esa disposición su almacén, comienza de una esquina y va avanzando por el pasillo, completando el pedido, ¿no? Ya, habla también de un sistema fijo. Ya hemos conversado, creo, sobre esto. El sistema fijo a veces es difícil porque tendríamos que tener una ubicación específica para cada equipo. Y cuando no tengamos el equipo, esa ubicación quedaría vacía, ¿no? Por eso es que usamos un sistema caótico, veíamos el otro día, o fluido, como dicen en la norma. Pero eso es básicamente que podemos utilizar los espacios vacíos para diferentes productos, ¿no? Para optimizar precisamente el espacio. Lo importante es que sepamos siempre dónde están nuestros productos. A medida que nuestros almacenes se van volviendo más grandes, más amplios, también es una pérdida de tiempo ir a buscar dónde está tal o cual producto, ¿no? Porque al no tenerlo en un sistema, no podemos recordar exactamente dónde están todos nuestros artículos, ¿no? Entonces, lo que alguna vez sí nos ha pedido la norma, al no tener un sistema de ubicaciones, porque un sistema de ubicaciones es una plataforma dedicada para ello, por lo menos tener una especie de mapa, ¿no? Un layout que nos diga dónde están ubicados nuestros productos, ¿no? Ya sea por orden alfabético, por forma farmacéutica, ustedes pueden tenerlo por tipo de equipo, de dispositivo. Entonces, como un mapa, un plano, ¿no? Otra cosa que es útil, yo lo he visto también en otros almacenes, es que al inicio de las filas de rack, como podemos ver aquí, al inicio de las filas de estantería, haya una lista de productos, ¿no? Que nos indique más o menos qué es lo que hay en esa fila de productos, ¿no? Lo malo de eso es que como van rotando constantemente, esa fila tendría que actualizarse, ¿no? Pero por lo menos para las inspecciones programadas deberíamos tener una manera de identificar nuestros productos en todo nuestro almacén, ¿no? ¿Ya? Es lo que hablábamos, fijo, fluido, es el FEFO el que se usa cuando aquellos productos tienen fecha de vencimiento, o el FIFO en el caso de los equipos, los dispositivos, los instrumentos, ¿no? Bien. Con eso terminaríamos por hoy. Les vuelvo a insistir si tienen alguna pregunta para que no nos quedemos a medias. Nos queda solo una sesión, la del lunes. Vamos a comenzar con documentación, que es un tema amplio. Pero si tienen alguna
alguna duda, alguna consulta sobre lo que hemos visto, algún comentario, también es interesante saber lo que hacen para que uno pueda alimentarse de esas experiencias, ¿no? Si no hubiera nada, entonces yo les agradezco y nos vemos el lunes a las 7, ¿no? Hola, hola. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas gracias. noches. El lunes, buen fin de semana. Hasta el lunes, Gracias. gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.